La maldición de Haigat. Francisco R. Delgado. 2. Dedico esta novela a mi familia, a mis amigos y a mis fieles lectores con mucho cariño. 3. Nota del autor. A lo largo de 4 novelas que ya están publicadas, más una quinta que estoy escribiendo ahora, aparece de forma intermitente el inquietante personaje de Emma Wattles, la vampira. Este personaje aparece en una especie de subtrama dentro de las novelas, a excepción de En Pasos y Sombras en la Noche, donde es uno de sus personajes principales. Hace poco tiempo pensé que probablemente a muchas personas podría interesarle leer sobre este personaje en concreto, sin tener que depender del contexto de otras tramas. Es decir, de una novela, estuviese única y exclusivamente centrada en este interesantísimo personaje. En su evolución a lo largo de su aciaga historia. Por este motivo escribí esta novela. En ella hay una recopilación de algunas de sus historias y andanzas. De las más curiosas e interesantes. Creo que será un placer para todos aquellos lectores que son amantes del género de terror gótico leer de un tirón todas sus mejores y extrañas vivencias. Como ya sabéis, se trata de un personaje muy contradictorio que tiene muchas dudas internas. Que puede ser muy cruel pero también tierno. Que en algunos momentos se muestra muy decidido, incluso arrogante, y que en otros las dudas la atormentan. Todo esto se debe en parte a que Emma está poseída por un poderoso demonio, Belcebú. De ahí que sea un ser pérfido y maldito, pero que al mismo tiempo busca su redención. El demonio a veces posee su alma por completo y otras parece alejarse de ella por un tiempo para atormentar o poseer otras almas. Eso le da un respiro momentáneo. La parte 4. Humana del personaje se rebela contra su opresor y contra su condición de vampira. Sin más preámbulos, os dejo ya disfrutar de la vida de este oscuro personaje. Tan oscuro como contradictorio e intenso. 5. Capítulo 1. Aquella fría noche de invierno en el cementerio de Highgate, situado al norte de Londres, el cadáver de una mujer dentro de una tumba, en el interior de un mausoleo familiar, pareció volver a la vida. La tapa de mármol gris que cubría el féretro dentro del panteón funerario, en una tumba situada a media altura sobre un saliente en la pared, se movió algunos centímetros entre el hosco y sepulcral silencio circundante. Una mano nívea, de largos y finos dedos, asomó por un momento. Luego siguió empujando la pesada losa de piedra, que rechinó un poco para dejar espacio al resto del cuerpo muerto. La joven difunta, repentinamente vuelta a la vida, se incorporó lentamente, quedándose sentada durante unos segundos sobre la que sería su última morada. Sus ojos sin vida, en los que no se apreciaban el iris ni las pupilas, de un blanco lechoso aterrador, como de otro mundo, parecían mirar en todas direcciones, despacio, sin prisa alguna, como para cerciorarse y reconocer el lugar en el que se encontraba. Una leve claridad, surgida de una gigantesca y fantasmal luna llena, se filtraba a través de la puerta enrejada, cuyos barrotes medio oxidados por la humedad y el paso de los años, custodiaban las calaveras de los familiares fallecidos, desde hacía mucho tiempo olvidados, en el interior del panteón funerario. La muerta esbozó una sonrisa sardónica y macabra, y salió lentamente de su tumba. La que en vida había sido una joven de bellas facciones, con el cabello largo, negro y brillante como el ala de un cuervo, había sido amortajada con un largo camisón blanco de invierno. De suave tela cuajada de pequeños y artísticos lazos y de adornos de puntillas. 6. Posó sus pequeños y desnudos pies marfileños, todavía delicados, sobre el frío suelo de mármol gris que cubría el interior del mausoleo. Después dio unos cortos pasos, inseguros y titubeantes, como los de un bebé cuando aprende a caminar, hasta la puerta enrejada de hierro semi-oxidado, por cuyas oquedades se filtraban los tenues rayos de luz de la luna llena, iluminando aquella escena de pesadilla. La puerta, herrumbrosa por la humedad y el descuido, chirrió y crujió levemente al moverse sobre sus mugrientos goznes, permitiendo así el paso a la espectral figura. La joven difunta pisaba las hojas secas y marchitas, esparcidas aquí y allá, por la furia del viento que azotaba sin piedad los árboles y las cruces del camposanto.
La muerta caminó a lo largo del estrecho camino de tierra que comunicaba el pabellón funerario con otros lugares del lúgubre cementerio. Las figuras espectrales y fantasmagóricas de varios difuntos parecieron insinuarse, asomarse fuera de sus tumbas de eterno descanso, mirando con creciente envidia la vuelta a la vida de aquel joven y hermoso cuerpo incorrupto. La mujer, ajena a todo, siguió caminando con pasos suaves, pero ya algo más ágiles y decididos, por el estrecho sendero que serpenteaba entre las tumbas que la conduciría hasta la salida de aquel tenebroso cementerio. Los ángeles de piedra que coronaban algunas de las lápidas mortuorias de inmaculado mármol blanco la contemplaban a su paso. Unos con gesto preocupado, y otros con la complicidad que mostraban en sus bellas facciones sonrientes. 7. Capítulo 2. Thomas O'Brien era el viejo sepulturero del cementerio de Highgate. Tenía ya 61 años, y estaba ya muy próximo a la jubilación. Se había casado muy joven, y tras 6 años de matrimonio y un hijo en su haber, al que ahora ya no veía casi nunca, su mujer se divorció de él y poco después se fue a vivir con otro. Era un hombre que estaba habitualmente malhumorado. Era también un bebedor empedernido, y no había tenido otro trabajo en su vida que el de enterrador. Al igual que su difunto padre. Ya llevaba casi 40 años trabajando en Highgate. Durante el transcurso de todos esos años, había llegado a perder el debido respeto a los muertos que debía de cuidar y que descansaban en la que sería su última morada. Desde hacía 7 u 8 años, había comenzado, en noches de luna llena, a profanar las tumbas de algunos fallecidos. Le atraían especialmente los entierros de personas singularmente acaudaladas, a las que robaba sus joyas amparado en la impunidad que le procuraban la oscuridad y la soledad de la noche. También se sentía particularmente atraído por los cuerpos inertes de las difuntas jóvenes y agraciadas, con las que había cometido actos de la más abyecta y repugnante necrofilia. Después de que su esposa lo dejara, se había vuelto aún más huraño y parecía sentirse más cómodo en compañía de los muertos que de los vivos. A su alcoholismo crónico, o tal vez a consecuencia de él, se añadía una feroz psicopatía y antisociabilidad que lo alejaban de la mayor parte del género humano. Siempre iba sucio y desarrapado. A menudo excavaba las tumbas en un estado de fuerte ebriedad. Una petaca de whisky, que solía llevar oculta entre sus ropas mugrientas, era su compañera fiel e inseparable. Si nunca desde 8. Que nació, fue una persona muy equilibrada. El continuo trasiego de alcohol y el diario y habitual contacto con la muerte habían aletargado y embrutecido tanto su cerebro que lo transformado en una bestia. En un ser marginado y carente de escrúpulos, sin respeto por nada ni por nadie. Ni tan siquiera por sí mismo. Había transcurrido más de una semana desde que el cadáver de Emma Wattles había sido depositado en un féretro situado en el interior de su panteón familiar, cuando O'Brien se decidió a profanar su tumba. A pesar de que el cadáver había llegado hasta el cementerio dentro un ataúd herméticamente cerrado, el viejo enterrador sabía que provenía de una familia bastante rica. El hecho de disponer de un antiguo panteón de considerables dimensiones, así lo atestiguaba. Sin duda alguna, la gran mayoría de las familias no podían permitirse disponer de un mausoleo. De una construcción casi monumental como aquella. Aquella aciaga noche de otoño se decidió a robar las alhajas que sin lugar a dudas, la difunta llevaría consigo. Así que ayudado por una linterna y de una palanca de hierro se introdujo en el camposanto al filo de la medianoche. Las puertas enrejadas y herrumbrosas del panteón permanecían entreabiertas. Como si le invitaran a entrar. Sin que ningún tipo de candado o que la llave echada de la cerradura le impidieran el paso. O'Brien llegó hasta la tumba de mármol gris que se hallaba a media altura sobre un sólido saliente de la pared, en cuyo interior se encontraban los restos de la infortunada y joven difunta. El sepulturero y ladrón de tumbas sacó del bolsillo interior de su vieja y raída chaqueta negra su achatada petaca de whisky y le dio un buen trago justo antes de empezar el despreciable e ilícito trabajo que se había propuesto hacer aquella noche. Empujando fuerte con las 2 manos, desplazó la pesada losa de mármol que cubría la tumba. Después, alumbrado por su linterna, aplicó sobre las juntas del
ataúd la afilada punta de la palanca de hierro, e hizo fuerza hasta que los 9 cierres de seguridad que protegían el contenido del féretro se rompieron. Saltaron, dejando libre la tapadera que cubría el cuerpo muerto. Unos segundos más tarde levantó con las manos desnudas, sin ningún tipo de guantes, la tapa de madera. A continuación contempló a sus anchas las valiosas joyas que portaba el cadáver de la bella y joven difunta. Esta llevaba una cadena de oro de la que colgaba una cruz egipcia sobre su níveo pecho, y un anillo, también de oro, que estaba insertado en el dedo corazón de su mano derecha. Sobre él había engarzada una preciosa esmeralda. Todo ello hizo brillar la codicia en los ojos saltones y oscuros del profanador de tumbas. Por otra